Capítulo 6. Había pasado un día desde la dramática y sangrienta salida de Aizen Shousuke del Seireitei. En total, 3 Taichou habían desertado, dejando a 9 de los Taichou restantes requiriendo atención médica de emergencia, el gobierno civil masacrado y el centro de investigación y tecnología avanzada del Gotei 13 destruido. Lo peor de todo para los Shinigami demasiado conservadores es que no había forma de controlar esto, con rumores incómodamente precisos que ya se estaban extendiendo entre las bases, e incluso entre el Rukongai. La visión de enormes gigantes parecidos a hoyos mirando a través de un desgarro gigante en el cielo era el tipo de cosas que se podían ver desde decenas de kilómetros de distancia y planteaban preguntas incómodas. En resumen, fue fácilmente uno de los peores días en la historia del Gotei 13. Por ahora, sin embargo, lo mejor que podían hacer era centrarse en la recuperación. El leal Taichou y la mayoría de los Ryoka estaban actualmente descansando en el hospital, con la excepción de un Ana Taichou, quien estaba ocupado manteniéndolos a todos con vida. Sin embargo, el Estado-nación más grande y poderoso de los 3 mundos siguió siendo un bullicioso hervidero de actividad. Era esencial mantener los instrumentos militares y generales de gobierno funcionando lo más fluidamente posible, de lo contrario toda la infraestructura de la sociedad quedaría en desorden. En el mejor de los casos, eso costaría vidas. En el peor, podría provocar el colapso de toda la organización. Eran momentos como este, cuando la jerarquía más alta había sido efectivamente decapitada, aunque fuera temporalmente, cuando realmente se conocía la calidad del resto de los oficiales. ¿Estarían a la altura de las circunstancias y mantendrían a sus subordinados concentrados en sus deberes? ¿O entrarían en pánico, quedarían paralizados o simplemente seguirían su rutina habitual, fingiendo que no pasaba nada? Esta fue la ocasión en la que los propios Taichou serían juzgados por si habían designado o no a las personas adecuadas para sus puestos. Los resultados sorprendieron a muchos. Por ejemplo, en más de una ocasión, se había comentado que un presagio del apocalipsis era que Fuku Taichou de la 10 División estaba haciendo voluntariamente su papeleo, sin que su Taichou la acosara para que lo hiciera. O gritarle que lo haga. O arrojar sus papeles nuevamente sobre su escritorio después de que ella intentó, nuevamente, deslizarlos en su gran montón de burocracia. Entonces, cuando la gente sorprendió a Matsumoto Rajiku Fuku Taichou haciendo su trabajo, con las catástrofes mencionadas anteriormente que habían enviado a Taichou, entre otros, a cirugía por heridas casi mortales, un número bastante triste y deprimente de personas concluyó que dichas predicciones apocalípticas eran ciertas. Luego, su jefe interino los miró de una manera que les hizo temblar la columna y les dijo que aún se esperaba que cumplieran con las tareas asignadas. Si no, sabiamente obedecieron y la dejaron en paz y tranquilidad. Gimiendo, Rajiku garabateó su firma una vez más y resistió fuertemente la tentación de tomar un descanso y beber de uno de los escondites de sake que había escondido alrededor de la oficina para cada vez que cierto conductor de esclavos saliera. Eran las 2 de la tarde y moría de sed sin su alcohol. Dándose una palmada mentalmente, se concentró en la siguiente hoja que tenía delante. No solo se ocupaba de la administración rutinaria, si era imprescindible, de las reparaciones, de los informes médicos, etc. Como segunda al mando de la 10ª División, se estaba preparando a sí misma y a sus subordinados para la guerra. La primera guerra en la que cualquiera de ellos había luchado. Cuando eran estudiantes en la academia, los textos de historia se habían vuelto poéticos sobre la rectitud y seguridad de las victorias del Gotei 13 en guerras anteriores. Conflictos que habían sido rápidos, brutales y abrumadoramente a su favor. Se podrían encontrar relatos similares en otros registros del Seireitei. Sin embargo, después de alcanzar su rango actual, tuvo el derecho y la obligación de conocer otros hechos de la vida. Por ejemplo, más allá de las razones habituales y obvias asociadas con los conflictos humanos, las guerras cortas eran de hecho una necesidad para el Seireitei. El propósito de un Shinigami era mantener el equilibrio de las almas. Algo que no podían hacer mientras estaban luchando y muriendo en un campo de batalla distante. Especialmente porque cada alma que no pudieron purificar, con toda probabilidad se convertiría en un yo o sería devorada por una preexistente para obtener poder. Sin sus depredadores naturales, el número de esos monstruos aumentaría. Entonces, cada lacayo sin nombre asesinado significaba que había un sector más del mundo viviente desprotegido.
Lo que, por supuesto, significaba que a pesar de lo débiles que eran los otros Shinigami en comparación con Fuku Taichou y Taichou, sus vidas tenían un valor estratégico importante, por lo que, por supuesto, seguían siendo objetivos prioritarios para el enemigo. Realmente fue una logística simple. Había 6000 Shinigami en el Gotei 13. Solo 6000, responsables de supervisar el equilibrio espiritual de dos mundos. Literalmente miles de millones de almas. Basado en lo que Aizen ya había demostrado ser capaz de hacer, Rajiku era escalofriantemente consciente de que en los próximos meses, ese número se reduciría drásticamente. Bueno, más de lo que ya había sido después de lo que le hizo a la 12ª división. Si perdieron a muchos miembros de la base, entonces el Seireitei puede volverse incapaz de mantener ese equilibrio esencial. En términos sencillos, a pesar de tener el único ejército de soldados sobrenaturales en los tres mundos, el Gotei 13 no podía permitirse el lujo de desplegar a la mayoría de ellos en la guerra. Por las mismas razones, no podían arriesgarse a una guerra prolongada que los pusiera en peligro, no fuera a ser que el equilibrio se alterara sin posibilidad de reparación, y o las filas de los Hoyous aumentaran más allá incluso de la capacidad de los Taichou para eliminar con éxito. Sin embargo, al mismo tiempo, si Aizen lograba reunir una horda lo suficientemente grande de Hoyous, incluidos Hylians, esas mismas tropas serían necesarias para gestionar los flancos y apoyar a las élites, que lamentablemente no podían estar en todas partes a la vez. Especialmente porque tantos luchadores clase Taichou tenían heridas que ni siquiera un Hana Taichou podía curar por completo. Con esos alegres pensamientos en mente, Rajiku sacó una lista que detallaba a varios de sus subordinados, revisando mentalmente todos sus recuerdos de ellos. Desde que ella había comenzado a buscar graduados de la academia, un número sorprendente de sus nuevos reclutas habían sido hombres. O algunas mujeres que habían visto beneficios similares al unirse a la 10ª división. De todos modos, ella y Tsugaya Taichou sí, ella era bastante capaz de mirarlo con respeto en su cabeza, se los sabían todos de memoria. Su pequeño prodigio de Taichou había memorizado todo, conocía sus calificaciones de la academia, talentos, desarrollo de Kido y cada informe que alguna vez habían escrito en su cabeza, mientras que ella sabía quiénes eran como personas reales. Fue un trabajo en equipo sorprendentemente bueno. Cuando ella realmente estaba trabajando, apuñaló implacablemente ese insignificante pedazo de culpa. No fue su culpa que Taichou casi hubiera sido asesinado. Que Jin había engañado. Escena retrospectiva. Corriendo lo más rápido que pudo junto con el otro Fuku Taichou restante, trabajando en conjunto. Isagi era un amigo, Tetsuzaemon más un amigo de un amigo, mientras que Omaeda era un poco patético. Sin embargo, a pesar de lo irritante que era el gordo, al igual que ella y los demás, él poseía una devoción inquebrantable por su Taichou, incluso si ella realmente necesitaba echar un polvo. Una parte de ella sabía que Isagi estaba llorando por dentro por lo que Tousen estaba haciendo, pero todos se mantuvieron profesionales al respecto. Recordando sus juramentos y responsabilidades. Eran demasiado débiles para luchar directamente, por lo que encontrarían otras formas de ser útiles. Particularmente conseguir ayuda médica. Sin decirle una palabra, se separaron para buscar miembros de la 4 división, incluso cuando los Taichou comenzaron a caer. Corriendo a toda velocidad, encontró un escuadrón de socorro y encendió su Reiatsu para alertar a los demás. Saber cómo detectar e identificar a los distintos médicos siempre fue útil, ya sea para encontrar ayuda en el campo de batalla o para cortejar a un tipo incómodo para que te cure la resaca. No había tiempo que perder, se metió a uno de los sanadores bajo el brazo, solo para que algo la hiciera mirar hacia arriba. Soifon Taichou estaba agitando la nada en el aire. El verdadero Shikai de Aizen. ¿Significa esto que tiene que concentrarse en quién ver sus ilusiones o no? Cuando un destello de mercurio empaló a la diminuta mujer. La luz del sol se reflejó en la hoja larga y delgada, antes de retraerse nuevamente a las manos de presente. Un golpe en su puerta afortunadamente sacó a Rajiku de sus recuerdos. Ingresar. Llamó, tratando de parecer lo más seria posible. Sin embargo, cuando vio quién era, se relajó para ser más amigable. Sasakibe Fuku Taichou quería que tuvieras esto, dijo suavemente Kiraizuru Fuku Taichou, a pesar de dirigirse a un compañero. Lo obtuve mientras entregaba mis propias cosas. Con todos los Taichou fuera de servicio y los Sou Taichou en estricto reposo en cama, el Fuku Taichou de la 1 división había asumido el mando.
Viejo como la tierra e íntimamente familiarizado con el funcionamiento interno del sistema, era la elección natural. ¿Te refieres a trabajar en la 3 División o también en la 5 División? Preguntó amablemente, solo para que él apartara la mirada. Obviamente no había dormido desde hacía mucho tiempo, probablemente desde que lo encarcelaron el otro día, y estaba más pálido de lo que recordaba. Cuando lo golpeé hasta que no pudo volver a levantarse, reconoció, con sentimientos encontrados. Ambos habían sido engañados para pelear, ella quería ayudar a Tai Chou, mientras él intentaba proteger a uno de sus dos amigos más cercanos. Quien luego había sido empalado por el hombre al que idolatraba por encima de todos los demás. Un hombre del que había sido cómplice, aunque fuera de forma involuntaria e insignificante. Estoy segura de que cuando Momo despierte, estará feliz de saber que has estado ayudando a dirigir su división, le aseguró. No es nada, dijo, todavía sin mirarla. MMHMM. Eres más dulce de lo que quieres que la gente piense. Finalmente frente a ella, su total confusión estaba escrita en su rostro. Suspirando para sus adentros, intentó una ruta diferente. Izuru, no había nada que pudieras haber hecho, le aseguró. A todos nos tomaron por tontos. Ahora sí pudiera aceptar eso también. Cuando Izuru conoció a Ichimaru Yin, el hombre había sido su salvador. Con el tiempo, su superior y mentor, alguien en quien había confiado explícitamente. Tenía esa forma extraña de él, y el resto de la 3 División habría cargado contra el propio hueco mundo por orden de su Tai Chou. Lo habían defendido, incluso cuando el resto del Gote y 13 lo encontraba espeluznante. En cuanto a ella misma. No. Si bien la 12 División era físicamente la que estaba en peor situación, podría decirse que la 5 era igual de mala. En dolorosa retrospectiva, el respeto que le habían mostrado a Aizen en realidad había estado al límite de la adoración, con Inamori Momofuku Tai Chou como suma sacerdotisa. La revelación de su verdadera identidad y el intento de asesinato de la dulce niña los había sumido a todos en una oscura desesperación. La moral había sido destrozada, dejándolos casi apáticos. A pesar de haber pasado solo un día desde el desastre y de sus propias heridas, Izuru se había lanzado a ayudarlos lo mejor que pudo, mientras simultáneamente intentaba manejar a sus propios subordinados confundidos y horrorizados. De alguna manera, estaba manejando con éxito el papeleo de 2 Fuku Tai Chou y 2 Tai Chou a la vez. Tenía la incómoda sospecha de que Sasakibe Fuku Tai Chou lo estaba permitiendo, porque pensó que forzar demasiado a un Fuku Tai Chou valía el precio de evitar que ambas divisiones colapsaran. Solo espera, prometió. Ella estará despierta antes de que te des cuenta, agradeciéndote por manejar las cosas cuando ella no pudo y lanzándose a ser más fuerte. Más fuerte para luchar contra Aizen, dijo sin emociones. Teniendo en cuenta cómo había reaccionado la mujer más joven cuando el hombre fingió su muerte, obviamente tenía miedo de cómo ella afrontaría el hecho de tratar de pensar en él como un enemigo. Incluso después de empalarla. Desafortunadamente, Rajiku sabía que sus preocupaciones no eran infundadas. ¿Se impondría el amor o el deber? Entonces hazte más fuerte para que ella no tenga que hacerlo, lo regañó, haciendo que sus ojos se agudizaran. Oh, claro, te gané, dijo con un gesto despectivo con la mano, pero soy yo y también entrenaré. ¿O crees que no puedes seguir el ritmo? Ella desafió. Él la miró durante otro largo momento, antes de asentir firmemente. Ahí, ¿ves? Ella conocía gente. Con unas simples palabras, los acontecimientos de ayer quedaron a un lado y perdonados, y su amiga pudo comenzar a recuperarse. Además, ella se haría más fuerte. Para el Gote y 13. Para su Tai Chou. Y matar a golpes a Jin por irse así, y luego comenzar a golpearlo un poco más hasta que ella desalojara algunas respuestas. Con un gemido de dolor y una mano presionada contra las gruesas vendas que rodeaban su torso, Abara y Renji Fuku Tai Chou comenzó a incorporarse para salir de la cama del hospital. Rukia había estado antes para desearle lo mejor, aunque demasiado pasivamente para su tranquilidad. Así que la había insultado, haciéndola responder con su fuego familiar de los viejos tiempos, y se sintió mucho mejor. Apreció además la falta de golpes mientras se recuperaba. Excepto que estaba bien. Claro, le habían dicho que descansara unos días más, pero había demasiado que hacer. Entonces se levantaría y se dirigiría a la 6 División para controlar cómo iban las cosas. Claro, Iba Tetsuzaemon ya estaba manejando todo eso como era posible, amable por parte de un viejo amigo del 11, excepto que tenía su propia división que administrar.
sin mencionar a un Taichou propio que sin duda se sentía bastante mal en este momento. Estaba preparándose mentalmente para sacar las piernas de la cama, cuando sus planes fueron interrumpidos por alguien irrumpiendo sin siquiera llamar. Por supuesto, dicho intruso no seguía ese tipo particular de etiqueta. Su versión de los modales estaba relacionada con dos personas que se cortaban entre sí. Oye, dijo Madara Meikaku, sosteniendo dos bandejas de comida. Pensé que te vendría bien la empresa. Con una sonrisa débil, Renji logró decir. Au, míralo, siendo todo maternal. Solo porque eres tan patético, respondió el hombre calvo. Desafortunadamente ambos insultos carecían de su energía habitual y ellos lo sabían. Al menos Ikaku guardó silencio mientras Renji se ajustaba laboriosamente para poder sentarse erguido. Sin embargo, se quedó en la cama, ya que no estaría bien correr el riesgo de desplomarse frente a su amigo y antiguo mentor. No es que me esté quejando, dijo finalmente, alcanzando la comida, pero ¿no estás dirigiendo la 11 división? TCH, no. Cualesquiera que fueran los defectos de Ikaku, él era devoto de Zaraki Kenpachi Taichou. Si bien se podría decir lo mismo del resto de la división hambrienta de batalla, eran un grupo ruidoso que tendía a necesitar una mano firme cuando su líder estaba preocupado por otra parte. Renji supuso que aquellos que estaban en movimiento en ese momento probablemente estarían merodeando inquietos buscando pelea, necesitando algo que los distrajera de lo que había sucedido en los últimos días. En cuanto al resto, pensé que Unohana estaría demasiado ocupada para mantener a raya a los hospitalizados. Sonriendo con algo de su antiguo fuego, Ikaku sacudió la cabeza. Está demasiado ocupada manteniendo vivos a todos los Taichou y evitando que el Sou Taichou se esfuerce demasiado, según he oído. A pesar de que hablaban más de lo habitual sin alcohol, ambos hombres estaban cortando la comida a un ritmo rápido. Un rasgo compartido por muchos otros que habían sobrevivido a los distritos más empobrecidos del Rukongai. Sí, asintió Renji. Por lo que escuché, Sasakibe le está dando informes ocasionales, excepto que todavía quiere levantarse de la cama y comenzar a planear la caza de Aizen. El hombre es un monstruo, no hay duda. No. Sabes que estoy hablando de Yamamoto, ¿verdad? Obviamente, idiota. Entonces, si no estás corriendo hacia ellos, ¿quién lo está? De todas las respuestas posibles, esta era honestamente una de las últimas que Renji hubiera esperado. Yachiru. Kenpachi y su hija adoptiva tuvieron una dinámica interesante. Era alto, tosco y aterrador de una manera obvia que se podía apreciar a primera vista. Mientras que en la 11 división, Fukutaichou era una niña pequeña con cabello rosado, alegre y absolutamente adorable hasta que comenzó a animar la muerte y el caos, y logró de alguna manera ser incluso más irresponsable que el resto de esos lunáticos felices con las espadas. Sin embargo, al igual que Kenpachi, nadie cuestionó su derecho a ocupar un rango. En el Seireitei, la fuerza lo era todo. Sí, ahora la sonrisa de Ikaku era todo dientes. Haciendo sus rondas, y cualquiera que se porte mal está asustado o queda inconsciente. Le pregunté y ella dijo que es hora de que comience a actuar como una Fukutaichou. Al menos hasta que Taichou se recupere de nuevo. Sin embargo, una sombra cayó sobre sus ojos al ver cómo el hombre que respetaba por encima de todos los demás había quedado lisiado. Deshonrado. Si bien Kenpachi seguía siendo más peligroso que todos, o posiblemente casi todos, sus subordinados juntos, ¿podría alguna vez recuperar su orgullo? ¿Realmente sería capaz de liderar la división de primera línea de combate pesado del Seireitei? Recuperándose, Ikaku continuó, para ser honesto, parte de por qué estoy aquí. Pensé que merecías algo mejor que lidiar con que ella apareciera para manejarte a ti también. De todos modos, Yumichika se encarga del papeleo y la basura en casa. Yo dejo el resto de ilesos durante los ejercicios de carrera, gritándoles por hacer algo tan patético contra un grupo de bebés Ryoka. Luego nos dirigimos hacia aquí. Renji lo miró fijamente en silencio durante un minuto antes de decir, ¿Yachiru realmente está actuando como responsable? Sí. En serio, lo es. Aterrador. Sí, está bien, lo es. Casi habían terminado con su almuerzo cuando Renji finalmente abordó lo que su deber requería de él, a pesar de que sabía que su amigo y mentor odiaría escucharlo. Ikaku, con todo lo que ha pasado, necesitamos tú.
Levantando una palma autoritaria, el hombre silenció a su supuesto superior. No quiero oírlo, dijo con una frialdad inusual. Serviré y moriré bajo el mando de Zaraki Kenpachi, y de ningún otro. Con los ojos entrecerrados, tú más que nadie deberías entenderlo. Por eso te enseñé cómo encontrar tu Bankai. A pesar de saber que esto era profundamente personal, a la luz de las circunstancias, Renji tuvo que preguntar. ¿Por qué lo aprendiste entonces? Si no para usarlo contra un hombre que ama la batalla. Resoplando, Ikaku miró hacia otro lado. No se trata de poder. Se trata de dominarme mejor. Sin rodeos, cambió de tema. ¿Has oído cómo les va al resto de Fukutaichou? Suspirando, Renji aceptó los deseos del otro y decidió ser honesto. Malo. ¿Sabes lo que es con el 12, por supuesto, y el 4 es una pesadilla en este momento? Probablemente Isagi esté asumiendo el hombro, y el resto se las arreglará. Probablemente le debo un trago a Tetsuzaemon después de esto, incluso si él es interviniendo el día 6. En términos generales, Renji pensó que los guerreros deberían manejar sus cargas por sí mismos. Sin embargo, en este momento pensó que un poco de trabajo en equipo podría ser útil. Ajá, gruñó Ikaku. A pesar de que Tetsuzaemon era tan traidor como Renji por dejar atrás al 11, se habían mantenido en contacto. Además, por supuesto, de su serie de batallas de ayer. Sorprendido, Rajiku y los demás no lo están ayudando a él y al rubio a ayudar a las otras divisiones. No es necesario, gruñó Renji en defensa de Izuru, antes de que la ira se desvaneciera. Además, ellos tienen su propio trabajo por delante. No son solo los Fukutaichou los que hacen nuestro trabajo y el de los Taichou en este momento. No es que Ikaku lo supiera, ya que Kenpachi se saltó el título de graduado de la academia y permaneció analfabeto. Entonces, cualquier papeleo que no pudiera ignorar, se lo entregó a Yasegawa para que lo manejara en el 5º puesto. El resto tiene que movilizar al Seireitei para una guerra a gran escala. Provisiones, fortificaciones, estrategias, ese tipo de basura. Una vez que eso esté fuera del camino, lo siguiente que intentarán coordinar las cosas con los Shinigami en el mundo humano. ¿Qué? Parpadeó Ikaku. Oh. Sin la 12 división no podemos comunicarnos con nuestros muchachos en el campo. Haciendo una mueca de disgusto, me pregunto cuántos estarán muertos porque no pudieron pedir ayuda o medidas para proteger al Konpaku que los rodea. Haciendo una mueca, Renji se distrajo brevemente recogiendo los últimos granos de arroz. Será lento una vez que podamos ponerlo en funcionamiento nuevamente. Ikaku movió su mandíbula mientras inusualmente pensaba en sus siguientes palabras, antes de volver a sus tácticas contundentes habituales. ¿Qué tal si te conviertes en Taichou? Ikaku preguntó con emociones encontradas. Frunciendo el ceño, Renji sacudió la cabeza y miró hacia otro lado. ¿Sabes lo que pasó? Luché contra Kuchiki Taichou, y él literalmente me venció sin un rasguño. Aún no estoy en ese nivel. Sin mencionar lo indefenso que había estado no solo contra Aizen, sino también contra el resto de esas víboras. Bueno, llegarás allí. Con esa tranquilidad fuera del camino, Ikaku se levantó con las bandejas vacías. Será mejor que regrese para asegurarme de que esos idiotas lo estén haciendo bien, y tienes que descansar más si no quieres que Yachiru te obligue. Pero tomemos un trago, cuando los Taichou se recuperen. Claro. Y gracias. Dándose la vuelta, Ikaku agitó una mano desdeñosa. No te preocupes. Con el ceño fruncido, Shiba Kukaku, jefe del clan Shiba, los dos quedaban, merodeaba por los pasillos de la 4ª división. Acababa de ver a Yoruichi para asegurarse de que su amiga estuviera bien y ahora estaba ansiosa por regresar a casa. El Seireitei era sofocante. Si bien algunos de los Fukutaichou en funcionamiento le expresaron su agradecimiento por derrotar a los guardianes con el cerebro lavado, todos los demás fingían no verla. Para la mayoría, fue por la desgracia de su clan, mientras que otros habían descubierto que ella fue quien ayudó a Ryoka a atravesar la barrera impenetrable. Sin mencionar cómo ella había subvertido al único guardián leal que quedaba, con suerte, los demás se recuperarían de lo que Aizen les había hecho, y logró que él la ayudara a ingresar a la sociedad de almas. Probablemente algunos delitos graves más, si se molestaba en pensarlo. Por lo que sabía, desde la última vez que estuvo aquí, se habían aprobado leyes para prohibir los fuegos artificiales. No es que ella hubiera estado esperando un gracias. Ganju todavía estaba aquí, sin embargo, ella no tenía prisa por arrastrarlo a casa por la oreja.
Por lo que le había arrancado a Yoruichi, él había sido el mocoso menos productivo de todos los mocosos, lo cual era una vergüenza. La única razón por la que no lo llevaría de regreso en este momento para un entrenamiento de recuperación era porque Yoruichi y sus pequeños secuaces necesitaban toda la ayuda que pudieran obtener. Incluyendo apoyo moral, y siempre puedes contar con un Shiba para aligerar las cosas. Además, sería un gesto hacia su amiga, diciéndole que los Shiba todavía la respaldaban. Además, incluso si su idiota hermano pequeño no se hubiera dado cuenta del papel de Aizen en la muerte de Kaien, dado el estado del Seireitei en este momento, parecía que los Shinigami iban a necesitar toda la ayuda que pudieran obtener. Incluso mover los escombros debería quemarle algo de grasa. Aunque cuando pusiera sus manos sobre Danju, todavía lo estaría azotando hasta convertirlo en un ejército de un solo hombre, sin importar cuántas veces tuviera que patearlo. Al doblar una esquina, vio a alguien que desaparecía por la esquina derecha en una intersección más adelante. Kukaku hizo una pausa para esperar hasta que tuvieran suficiente ventaja, antes de continuar, habiendo planeado girar a la izquierda de todos modos. No estaba de humor para otra conversación con Kuchiki Rukia en el corto plazo. No por lo que había hecho, solo por los recuerdos asociados con ella. Ella había estado allí para escuchar, junto con un grupo de entrometidos, lo que significaba que los chismes y las siempre embellecedoras historias ya estarían por todo el Seireitei, sobre la vida del niño, mientras Kuchiki Byakuya daba su, retrasada, confesión. Abandonada por su hermana cuando era bebé, de alguna manera había sobrevivido y prosperado hasta convertirse en Shinigami. Sin embargo, dado lo que Kukaku recordaba de la actitud fría del hermano barra cuñado adoptivo de la niña, convertirse en miembro del clan Kuchiki probablemente no había sido una bendición, y eso ni siquiera era entrar en todo el asunto de intentar matarte. Su desprecio por tal comportamiento estaba más allá de las palabras. La familia protege a la familia, juró. Si no puedes hacer eso, entonces no mereces tenerla. Incluso recibir un golpe de Ichimaru por ella no justifica eso. Nada puede redimir lo que intentaste hacer. No es que fuera de su incumbencia o preocupación. Tenía otros problemas. Diablos, aparte de todo el asunto de la adopción noble, la historia de vida de este niño es muy común en los distritos más lejanos del Rukongai. Aunque tengo bastante curiosidad por saber cómo esta Isana pasó de la nada a casarse con el noble más engreído de todos. No es que hubiera dejado que eso la afectara, cuando la chica se disculpó por su supuesto papel en la muerte de Kaien. O que Kukaku había dejado de golpearla cuando el idiota seguía diciendo lo siento sin ninguna razón real. Ya estaba hecho y, como ella había dicho, ya sabía que la pequeña Kuchiki no tenía realmente la culpa y la perdonó. Por supuesto, pensar en su propio hermano mayor la hizo reflexionar más sobre cierto chico ryoka de cabello naranja. No importa cuánto luchara, no podía seguir ignorando su parecido con su hermano fallecido. Y por parecido quiso decir teñirle el pelo de negro y son básicamente gemelos. Excepto que no eran solo sus rasgos, sino también su poder y carácter. Frunce el ceño a un lado. No, si hubiera algún tipo de conexión entre nosotros, Yoruichi me lo habría dicho. Sin embargo, una vocecita oscura en su cabeza susurró. No si Kisuke le dio razones para no hacerlo. El futuro de algunos residentes del hospital era mejor que el de otros. Si bien Kenpachi no tenía más manos, no había duda de que con solo sus pies podría matar a golpes a casi cualquier Fukutaichou. Es muy probable que pueda hacerlo mientras los enfrenta a todos a la vez también. La única lesión grave de Itsugaya Taichou fue un traumatismo, relativamente, simple en el pecho, y Ana Taichou había estado cerca, por lo que se esperaba que recuperara su plena salud dentro de una semana. La condición de Kuchiki Taichou había sido inestable a veces, particularmente porque sus heridas se habían visto agravadas por todo el turbulento reiatsu de la batalla con Aizen, y por cómo también había mantenido alejados a los médicos por más tiempo del que hubieran estado regularmente. Incluso si estuviera demasiado herido para servir como oficial, ciertamente continuaría siendo relevante para la guerra como jefe del clan Kuchiki. En ese papel, podría desviar los impresionantes recursos de su familia para ayudar a aplastar al hombre que tuvo la impertinencia de acabar con su gobierno civil e intentar matar a su hermana adoptiva. Lamentablemente, las cosas estaban más turbias para un ex Taichou y ex clan Ead en particular, al que le quedaban 3 miembros. Con un suspiro, Shioin Yoruichi recordó cómo todo había cambiado. Hace unos 110 años ella había empujado a Urahara Kisuke a convertirse en Taichou sin preguntarle primero, ¿y qué?
Porque sabía que el cambio era necesario. Si bien sabía que no era tan brillante como él, aunque nunca lo admitiría, ya había comenzado a ver la escritura en la pared. Que algo estaba por llegar. Algún cambio que derribaría 900 años de tradición y orden. La única pregunta era de qué lado aparecería. Así que había presionado a su mejor amiga para que se convirtiera en Taichou de la 12 División, para que él estuviera en una posición de poder y autoridad para ayudar. Ahora era incómodamente seguro de que, cualesquiera que fueran los grandes cambios que se avecinaban para los tres mundos, Aizen sería quien los desencadenaría. Dado cómo estaban comenzando los acontecimientos, ella no tenía muchas ganas de ver lo que él haría a continuación. Tal como estaban las cosas, el hombre claramente tenía la ventaja en este conflicto ahora abierto. De hecho, incluso si cuando Seireitei ganara esta guerra, sabía que el precio persistente sería astronómico en los siglos venideros. Haciendo una mueca mental, Yoruichi instintivamente supo que cuando llegara el momento de soportar la carga de la guerra, una desafortunada cantidad de ella recaería únicamente sobre los hombros de Ichigo y el resto de esos niños, que no habían visto el Shikai del loco. Esos niños brillantes e imposibles. Se había vuelto arrogante, ahora lo sabía. El tiempo y la arrogancia la habían dejado complaciente y oxidada, sin siquiera entrenarse contra Kisuke y los demás. De hecho, tenía más que un poco de miedo de que él, Tesai y los Misored estuvieran en una situación tan mala, si no peor, que ella. Y Sin definitivamente estaba muy por debajo de la media, a pesar de todo lo que peleó con su hijo. No es que la cosecha actual de Taichou fuera mucho mejor, ya que los acontecimientos de hace un siglo significaron que la mayoría de ellos fueron promovidos a sus rangos actuales demasiado pronto. La carga de sus nuevos deberes amortiguó su verdadero potencial antes de que pudieran sacarlo a relucir. Sin embargo, esos nuevos punks no eran tan débiles. No en comparación con un grupo de adolescentes humanos. Bien. Después de todo, un Taichou del Gote y 13 era un monstruo de carne humana, condicionado para ser la máquina de matar definitiva. El pequeño Byakuya había estado perfeccionando su manejo de la espada y el shunpo, mientras estudiaba con maestros reconocidos, durante más de un siglo. Había pasado década tras década cazando monstruos devoradores de almas, perfeccionándose batalla tras batalla. Una verdad aterradora y aleccionadora que no fue ampliamente publicitada fue que solo Yamamoto, Uno Ana, Kyoraku y Yukitake habían mantenido sus filas con éxito durante más de un siglo. En las últimas 2 o 3 generaciones de Taichou, solo una había sido promovida a 0 división, mientras que el resto se había retirado debido a la tensión de su rango, había sido exiliado, o muerto en batalla. Excepto que Kurosaki Ichigo había vencido a Byakuya en términos de velocidad y habilidad con la espada con solo unos pocos meses en su haber. Incluso entonces, solo su entrenamiento contra Kisuke y Zangetsu realmente contaba como algo realmente serio, así que menos de una semana. Antes de eso, todo lo que tenía era su entrenamiento infantil en karate y pasar su adolescencia en interminables peleas callejeras. En todo caso, se parecía más a un Zaraki Kenpachi más joven, más cuerdo y estable. Ambos confiaban en gran medida en su abrumador Reiryoku, sus instintos, sus agudas observaciones y su fuerza y velocidad contra aquellos con mucha más experiencia y habilidad. Arrojándolo todo a sus enemigos hasta que fueron abrumados por puro poder. Sin embargo, lo que hizo de Ichigo un luchador superior al bárbaro fue que aprendió a un ritmo francamente absurdo. Incluso con Kisuke ayudándolo, lograr Shikai tan rápido, seguido de alcanzar el estado donde era factible incluso considerar seguro usar esa muñeca especial para arrasar a través del entrenamiento Bankai, estaba marcando un ritmo que era ridículo y francamente un poco aterrador. Honestamente, ella no tenía idea si la razón de su loco potencial se debía a las respectivas herencias de sus padres, lo que lo convertía en el primer híbrido verdadero. Porque estaba vivo todavía con los poderes de los muertos, y los vivos crecen más rápido o algo así filosófico. O si fuera simplemente una parte innata de Ichigo, y habría sido así de increíble de todos modos. Lo que sea. Cómo lo hizo era menos importante ahora que el hecho de que lo estuviera haciendo. Sin embargo, su estudiante demasiado tenso no era el único del que estaba orgullosa y preocupada. Si bien se produjo a costa de sus poderes, la propia victoria de Ishiga Uryu sobre Kurotsuchi Taichou había sido casi igualmente asombrosa. Algunos incluso dirían que derrotar a un Taichou a costa de todo tu poder valió la pena. Con suerte, como ahora ex Kinki, el Gote y 13 lo pasaría por alto.
incluso Chad y Orihime habían seguido avergonzando totalmente a la organización militar más antigua y de élite que existía, con solo una dificultad mínima. Con menos de 20 años, Chad era un candidato para ser un Fukutaichou, incluso si era uno de los más débiles, y Orihime sería reclutado por la cuarta división si se le diera la mitad de la oportunidad. Además, ambos ejercían poderes que, a pesar de todos sus siglos de experiencia, ella no reconocía ni entendía realmente. Entonces sí, incluso Yoruichi encontró que su potencial colectivo era más que un poco preocupante. Y estaba completamente aterrorizado de cómo otros Shinigami podrían considerar a esos niños. Sus alumnos. Afortunadamente, eran demasiado invaluables para el Gotei 13 en este momento, con la guerra que se avecinaba, las horribles pérdidas iniciales y el hecho de que se había dejado claro espantosamente que todos sus guerreros preferidos estaban demasiado indefensos ante el Shikai de Aizen. Así que ahora los niños eran un valioso recurso de guerra. Así que depende de mí garantizar que Yamamoto y el resto sigan apreciando tenerlos como aliados y no romperlos mediante abuso o negligencia. Con un gemido, Ichigo se arrastró hasta recuperar la conciencia. La memoria regresó instantáneamente, recordando cómo había comenzado a desvanecerse en la colina de ejecución, mientras la cuarta división corría. Un movimiento hacia un lado llamó su atención y miró hacia arriba para ver a una mujer muy alta con cabello plateado, sonriéndole. Aunque captó un atisbo de cautela en sus ojos. Un poco avergonzado, la recordaba como uno de los 3 Fukutaichou que había derrotado mientras salvaba a Rukia. Movió su cuerpo y se dio cuenta de que no estaba sujeto ni sentía dolor. Supongo que estoy en un hospital. ¿Dormiste bien?, preguntó la amable mujer. Por un instante, una imagen en su mente, un sueño, pasó como un relámpago de una versión blanca de sí mismo, con ojos negros y dorados, antes de desaparecer. Gruñó, antes de aclararse la garganta para sonar un poco más claro. Supongo que sí. Ella volvió a sonreír, lo ayudó suavemente a sentarse y le entregó un vaso de agua. Mientras él lo sorbía, ella le dijo: tus amigos están afuera si estás preparado. Una sonrisa honesta se deslizó por un rostro que normalmente solo fruncía el ceño, y rápidamente se dio la vuelta para ir a la puerta y abrirla. Sin embargo, una parte de él pensó que la había sorprendido sonrojándose. Se encogió de hombros, miró a su alrededor y encontró el equivalente a una camisa de hospital para ponerse sobre su pecho desnudo y vendas, justo antes de que Orihime, Chad, Garou e Ishida entraran. Afortunadamente, los chicos ahora estaban libres de vendas y Orihime estaba tan alegre como siempre. O al menos intentó serlo. Estaba claramente tan agotada como los demás, con toques de estrés y sombras en sus expresiones. También apostaría que no habían dormido desde ayer. Muy bien, tal vez habían dormido un poco después de todo, dependiendo de cuánto tiempo le tomó recuperarse. ¿Cómo están ustedes?, preguntó de todos modos. Ya que pensó que ayudaría a tranquilizarlos. Mejor que tú, dijo Ishida arrastrando las palabras, mientras los demás también lo tranquilizaban. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Con lesiones como esa, apostaría al menos una semana o 2. Aunque Atsan, Clocks también lo había curado bastante rápido. Solo un día, chirrió Orihime. Tienen muchos médicos increíbles aquí. A menos que no te curaran, sino que te clonaran y pusieran tu cerebro en un cuerpo de rápido crecimiento. O tal vez un androide. Mientras actuaba como siempre, alegre y exaltada, había algo. Lo que le hizo sospechar que había sido forzado. Creo que soy yo, la tranquilizó Ichigo con inquietud. Pero sí, wow, me alegra saber que estaré bien. Desafortunadamente, esto significaba que sus amigos probablemente habían estado trabajando sin parar sin dormir desde entonces. Probablemente desde esa noche en la casa Shiba. Por algún milagro. Grita una voz felizmente familiar. Rukia irrumpió en la habitación, leyendo un portapapeles. Ichigo, idiota. ¿Te das cuenta siquiera de lo que aún te estás recuperando? Demasiadas lesiones para nombrarlas, y cómo lograste poner presión en cada hueso de tu cuerpo. Según Kotetsu Fukutaichou, tu qué suerte que no se rompieran todos. Jadeó Orihime. Kurosaki-kun, lo siento, estaba demasiado exhausto para terminar de curarte. Déjame hacer un poco más. No te preocupes, Inoue, le aseguró. Tú te encargaste de lo peor. Miró a Rukia. No te quejes de lo que hizo falta para salvar tu vida. Y nada de esas tonterías de no quererla tampoco.
Frunciendo el ceño, estaba a punto de lanzarle otro insulto, cuando notó a Ganju. Ichigo se sorprendió cuando la mujer, generalmente demasiado segura de sí misma, se estremeció, solo para que el hombre bullicioso rápidamente se jactara. Sí. Seireitei habría estado frito si no hubiéramos llamado a tu puerta. Taichou traidor y todo. Vergonzoso. Respirando profundamente, Rukia aceptó visiblemente lo que estaba haciendo y se convirtió en una mujer noble digna una vez más, e hizo una breve reverencia. Eso es correcto. El Gotei 13 tiene una deuda de gratitud contigo. Sacó un fajo de papeles de debajo del brazo. Le agradeceríamos que también escribiera cualquier observación adicional que pudiera tener. El detalle más pequeño puede ser invaluable. Un momento de tenso silencio cayó en la habitación, con Ichigo frotándose torpemente la cabeza y finalmente rompiéndola. ¿Entonces ya te pusieron a trabajar? Sí, asintió como si fuera natural, pero había una ligera tensión en sus hombros. Si no la conocía tan bien, y debería estar agradecido de que Byakuya no supiera que ella había estado viviendo en su armario. Es posible que se lo hubiera perdido. Ukitake Taichou se enferma regularmente, por lo que la 13 División está acostumbrada a operar en su ausencia. Interesante, señaló Ishida. Bueno, me alegra que tú, Shinigami, estés al tanto de eso. Si bien no entendía completamente cuál era el problema de Kinti, creyendo que había superado sus problemas con Rukia, Ichigo pensó que era mejor cambiar de tema. Sorprendentemente, fue Orihime quien habló a continuación. Por cierto, Rukia, nunca escuchamos qué fue lo que explotó a Aizen. Me refiero a la gran explosión. ¿Qué tan importante fue? Era su instituto de investigación y desarrollo, respondió Ishida, con un destello de alegre malicia parpadeando en sus ojos, antes de que su férreo autocontrol se reafirmara. Evidentemente se había esforzado por saber lo que había sucedido. Básicamente, sacó su tecnología más avanzada de una sola vez. Bueno, eso fue raro, pensó Ichigo sobre esa reacción. Sin embargo, sabía que no debía entrometerse, ya que eso no lo llevaría a ninguna parte. Por lo que parece, Aizen quería paralizar al Seireitei. No estaba planeando hacerlo originalmente, así que lo que sea que pasó con ese portal suyo y la lucha contra todos los Taichou, realmente debe haberlo sacudido. Así que quería dificultarle al Gotei 13 el contraataque. Excepto, ¿por qué no simplemente acabar con el Taichou? Brevemente lo pensó un poco más, antes de deshacerse de esa línea de especulación. El tipo claramente estaba loco. Aún así, a pesar de que la sociedad de almas parece feudal, los Shinigami parecen tener una tecnología bastante avanzada para ayudarlos a funcionar. Como esos teléfonos. A pesar de todo lo que se quejó con Rukia acerca de cómo su Denreis y lo que sea era demasiado poco confiable para detectar hoyos, en el fondo sabía que era bastante impresionante. Por no hablar de poder comunicarse a través de dimensiones. Ustedes todavía pueden arreglárselas, ¿verdad? Sacudiendo la cabeza con frustración, su Shinigami residente explicó el problema. Cosas como nuestro Denrei Shinki. Esa es la palabra. Estaban todos almacenados allí. Y perdimos nuestra capacidad de monitorear nuestros sensores en el mundo de los vivos. Hasta que la División 12 se recomponga, volveremos a cómo hacíamos las cosas hace más de un siglo. Bueno, sonrió Orihime, estoy seguro de que te las arreglarás. Asintiendo, Rukia declaró solemnemente. El Gotei 13 protegerá la paz y la prosperidad del Seireitei y el mundo de los vivos, sin importar el costo. Ishida Uryu resistió la tentación de poner los ojos en blanco o gritarle a sus crédulos amigos compañeros. Sinceramente, en realidad no fue culpa suya. Inoue veía lo mejor en todo si Kurosaki era demasiado tonto para pensar en lo que era importante. Sus ojos miraron hacia un lado y vio que Ganju estaba, como era de esperar, malhumorado, no era de extrañar. Había visto cómo era la vida en el Rukongai. Kuchiki también debería saberlo, ya que aparentemente creció allí. ¿Negación? O tal vez vivir aquí, en la resplandeciente ciudad blanca, te hace querer olvidar cómo es la vida de los demás. ¿Para ayudar a encajar olvidando tu pasado? Los Shinigami fanfarronean acerca de que su trabajo es esencial, que están enviando almas perdidas a un lugar pacífico. Que es mejor que el mundo de los vivos. Ahora sabemos que cada uno de ellos es un mentiroso. Un mentiroso y poco dispuesto a hacer del más allá un lugar en el que valga la pena estar. Luego, la mirada de Uryu se dirigió a Sado, y mientras el joven gigante permanecía quieto, sus propios ojos parecieron brillar con un sombrío reconocimiento por un momento.
Que los Shinigami ya no intentaran matarlos a todos y actuaran de manera amistosa no significaba que los Kinki, el ex Kinki. Tú te encargaste de eso. Espetó una parte amarga de sí mismo, estaba dispuesto a olvidar sus encuentros anteriores con ellos. Parece que Sado también lo entendió, posiblemente en relación con cómo él mismo terminó en prisión. Por desgracia, el otro adolescente estaba demasiado arraigado en seguir el ejemplo de Kurosaki. Así que le tocó ser la voz de la razón. Kurosaki era un poder ahora, y sabía que el Shinigami nunca le dejaría simplemente seguir su camino alegremente. Especialmente teniendo en cuenta lo desesperados que estaban ahora. ¿Qué también crees que irá tu guerra, dado lo que Aizen es capaz de hacer? Exigió cínicamente. La mujer mayor se sonrojó, pero no soltó ninguna propaganda Shinigami orgullosa como una parte de él esperaba. En cambio, dijo, solo hay 3 y la próxima vez no nos tomarán por sorpresa. Además, es obvio que las cosas no son tan perfectas entre él y los Oyous como quería fingir. Es muy posible que descubramos más tarde que cuando fue a enfrentarlos, una turba de ellos lo abrumaron y se lo comieron. Lo que significa que dicha mafia será más poderosa que nunca, replicó, ajustándose las gafas. Pero sí, tienes razón en que fue muy extraño lo que pasó. Haciendo una mueca, Kurosaki asintió. Incluso si fue por sorpresa, ese ataque fue la primera vez que lo vi luchando. Fui inútil contra Aizen. Bueno, eso es solo porque ya estabas muy cansado y golpeado. Dijo efusivamente Inoue. Kurosaki dio un leve gruñido y miró hacia otro lado. Sin embargo, Uryu todavía captó esa mirada atormentada. Bien. Con suerte, esto significa que entiende en qué nos estamos involucrando. Personalmente, dada su formación como Kinki, hacía tiempo que estaba insensible a la muerte. Tratar con Oyous invariablemente implicaba cadáveres en un grado u otro, por no hablar de su sensei. Dicho esto, la tensión, la violencia y los sacrificios involucrados en esta misión de rescate lo habían llevado más allá de sus límites. Además, sabía que Orihime había soportado lo mismo, ya que su espíritu gentil no era apto para este tipo de invasión. Bueno, personalmente, realmente no me importa, afirmó. Una mentira. Le importaba mucho lo que le estaba pasando a alguien tan ridículamente poderoso. Lo único que pasaba era que ahora estaba demasiado débil para contribuir de alguna manera. Esto es asunto de Shinigami, y me atrevo a decir que he logrado mi objetivo al venir aquí y demostrar mi fuerza. Kurosaki estaba prácticamente ciego cuando se trataba de sentir a Reiatsu, probablemente Ganju también, Sado e Inoue no estaban entrenados y Kuchiki todavía se estaba recuperando. No sabrían la verdad. Esto ya no es de mi incumbencia. O, en realidad, de ninguna de las nuestras. Para mantenerlos a salvo. A pesar de lo que pudieran pensar, Ichigo todavía había captado la mirada entre Chade y Shida, y tenía una idea bastante clara de lo que estaban pensando. Honestamente, probablemente estuvo de acuerdo con la mayor parte. Su primer encuentro con un Shinigami además de Rukia implicó que lo apuñalaran 2 veces en el pecho, todo porque ella había arriesgado todo para salvar a sus hermanas. Y salvarlo a él y a Goatface, pero sobre todo a sus hermanas. En realidad, se compadeció del Oyou que se comió a Goatface. Poco había mejorado su opinión sobre ellos, aparte de excepciones como a Nataro. Así que sí, de todos los Shinigami que había conocido, los únicos con los que no había tenido problemas desde el principio fueron un médico cuyos camaradas lo trataban como un trapo mojado, y su compañero de cuarto enano, propenso a la violencia y de gatillo fácil. Todos los demás. No había pintado un panorama general positivo. Como las personas que vivían en lo que eran para su sensibilidad moderna el equivalente a chozas junto al imponente y reluciente esplendor de la ciudad. Como todos los residentes allí consideraban a los Shinigami como matones, lo cual estaba muy mal. Y, francamente, cualquier organización donde los miembros aceptaran a alguien como Kenpachi en una posición de autoridad, cualquier autoridad, tenía algunos problemas graves por resolver. La diferencia entre él y sus amigos, sin embargo, era que no iba a obsesionarse con eso incluso después de que terminara la pelea, porque simplemente no era su problema. Podría angustiarse por arreglar la otra vida cuando estuviera muerto. Literalmente. Además, una vez que conocías mejor a algunas de las personas aquí, en realidad estaban bastante bien. Como Renji. Solo había tenido que cortar un montón al tipo para que mejorara.
De todos modos, en este momento Ichigo estaba más preocupado por regresar a casa para asegurarse de que su familia estuviera bien, sacar a Rukia de aquí si aún era necesario y asegurarse de que Kon no hubiera arruinado su reputación al usar su cuerpo humano. Quizás tomar un descanso por un tiempo. Inconscientemente, su mano voló hacia su estómago donde debería haber una marca después de sentir una cuchilla cortar directamente su carne y pasar por alto su columna. Ishida y Rukia se lo perdieron debido a su charla llena de orgullo, con Orihime y Garou mirando, pero sabía que Chad lo captó. Aunque Chad se mantendría callado. Entendería la absoluta sensación de impotencia que Ichigo había sentido frente a Aizen, incluso peor que la noche en que se llevaron a Rukia, porque se había vuelto mucho más fuerte y eso no había significado nada. Incluso ver con qué facilidad el resto de los Taichou fueron diezmados no hizo nada para aliviar la vergüenza de la derrota. Afortunadamente, ahora todo era agua pasada. Después de todo, si bien puede haber monstruos más grandes que los Hoyous por ahí, incluidos incluso esos menos grande, ahora debería ser más que capaz de proteger mi ciudad. No es que vaya a encontrarme con Hoyous más fuertes y que Aizen esté obsesionado con la sociedad de almas. ¿Hablando de qué? Volvió a sintonizar la conversación, solo para que Ishida mencionara otra referencia a lo mal que le fue contra Aizen. El idiota hizo eso a propósito, lo sabía. Se las arregló para dejar escapar algo, antes de darse la vuelta avergonzado. El estúpido Kinky luego continuó diciendo que lo que pasó después con Aizen y el Shinigami ya no era asunto suyo, lo cual fue la transición perfecta para él. Rukia, cuando volvamos a casa, ¿quieres venir con nosotros? Ella lo miró boquiabierta, sorprendida por alguna razón. Lo cual era extraño, porque a eso se trataba toda la parte de invadir el más allá y luchar contra un ejército. Era su decisión quedarse o no. Y... Sus ojos parpadearon con incertidumbre hasta que se aclaró la garganta y recuperó su aplomo habitual. Ichigo, dijo, me encantaría mucho ir contigo. Te regreso a Karakura. Excepto que me quedaré aquí. Tengo un deber aquí y juré servir en el Gotei 13. Una parte de él estaba sorprendida de que ella quisiera quedarse, mientras que una parte mayor estaba triste de que se separaran. A pesar de esto, su sonrisa, otra sonrisa real de Kurosaki Ichigo, era sincera. Vale, eso está bien. ¿Qué? Sus otros amigos estaban aún más atónitos, sin embargo, el mundo parecía ser solo estos dos amigos hablando. Quiero decir, si eso es lo que quieres. Sí, el recuerdo de las lágrimas que intentaban escapar de ella, mientras la conducían de regreso al Seireite y para su castigo, pasó por su mente, ¿realmente quieres quedarte aquí? Entonces deberías quedarte. Claro, hubo todo ese intento de ejecutarla, excepto que no todos los Shinigami intentaron hacerlo. Además, si Rukia pensaba que ya era agua pasada, que estaba a salvo y quería estar aquí, entonces ya no era su preocupación. Ella le dedicó una pequeña sonrisa de alivio. Entonces supongo que estás planeando ayudar a perseguir a Aizen, añadió Ichigo sin rodeos, arruinando el momento. Por supuesto. Espetó Rukia, sin mostrar ninguna vacilación. Ese traidor va a pagar. Ella dejó escapar un suspiro antes de continuar. No es que vaya a ser fácil, lo admito. ¿Viste lo fuerte que era? Aún así. Con los ojos brillando, ella juró. El Seireite lo llevará ante la justicia. Suena bien, asintió. Solo manténlo fuera de Karakura. Ella le dio una mirada ecuánime y comprensiva. Te mantendrás al margen. Aquel que no tenga estómago para esta lucha, que se vaya. Se le hará el pasaporte, cito. Burlándose, ella negó con la cabeza. Déjame adivinar, ¿más tonterías de Shakespeare? Sí. Primera cita suya que realmente tiene algún tipo de sentido. Una parte de él tenía ganas de preguntar si el bardo estaba en el país no descubrido, antes de decidir que una parte de él realmente no quería saberlo. Como mínimo, el trabajo legendario del hombre no continuó en el más allá. Sabes que él puede venir a por ti, advirtió. ¿Por qué lo haría? Preguntó Ishida. Él solo nos vio como peones de Urahara, y no como amenazas en absoluto. Olvida eso. Explotó Ganju. Ichigo. ¿Qué hay de él incriminando a Kuchiki? O casi cortándote por la mitad. Encogiéndose de hombros, Ichigo solo desvió la mirada brevemente. Oye, estoy vivo y eso es lo que cuenta. Además, no es como si él fuera el único que le causó problemas a Rukia. Chad no dijo nada, pero sintió la aprobación de su amigo.
Ishida se estaba quitando las gafas y mirando hacia otra parte. Probablemente pretendiendo ignorar la conversación porque ya no era asunto suyo. Inoue sonrió. Realmente no guardas rencor, ¿verdad, Kurosaki-kun? Ella observó alegremente. Mientras Gaju sacudía la cabeza con incredulidad, parecía que también había un rayo de agradecimiento allí. Rukia simplemente gimió y se frotó la cara con las palmas. Te matarán antes de los 20 años, y luego estaré atrapado contigo por aquí durante siglos. Haciendo caso omiso de sus tonterías, porque no había manera de que se dejara morir pronto, se mantuvo concentrado en el tema importante. Vamos, Rukia, dijo con una sonrisa que probablemente fue más débil de lo previsto. No es como si a Aizen le importara Karakura, ¿verdad? Con un resoplido, se cruzó de brazos. No, tienes razón. Si hace algo con el mundo de los vivos, se centrará en las ciudades más grandes, donde más Konpaku son vulnerables. Deberías estar bien. Debo admitir que estoy sorprendido, dijo fríamente Ishida, ajustándose las gafas. Habría asumido que después de los acontecimientos recientes, el Gotei 13 estaría ansioso por recibir ayuda de otro caza clase Taichou contra Aizen. Ella dudó brevemente ante esa posibilidad, antes de negar con la cabeza. No. Ichigo todavía está vivo y, francamente, es solo un niño. Hey. Ignorando a dicho niño, estoy seguro de que hermano y los demás ya están planeando cómo cuidarán de Aizen sin ustedes. Los Taichou son los más fuertes y sabios por una razón después de todo. Rukia prestó mucha atención a las reacciones de sus amigos y salvadores, para asegurarse de que supieran que estaba diciendo la verdad y que todo estaría bien. Ishida parecía escéptico, lo cual era comprensible dada su experiencia con Shinigami. Orihime se sintió aliviada, mientras que Chad. Era Chad. En cuanto a su antiguo compañero de cuarto, también parecía más relajado ahora que no tenía que preocuparse de que la gente intentara presionarlo para ir a la guerra. Tenía mejores cosas que hacer. Además, sonrió, no es que seas de mucha utilidad, Ichigo. Simplemente te apresurarías a ciegas como un idiota. ¿Por qué tú? Con eso, la conversación degeneró en un extrañamente reconfortante intercambio de insultos.